El análisis más objetivo de la realidad local, zonal y nacional. Opinión, crítica, editoriales con enfoque veraz. Esta es la columna de Eduardo Manolito Rivas. Periodismo objetivo. 10 de la mañana, 41 minutos. Buenos días, Manolito, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, Marité. ¿Cómo va? ¿Cómo te trató la llegada del invierno? Ahí, más o menos. Venimos todavía congestionados, pero bueno, ahí, sí, nublado, todavía no llueve, por lo menos por aquí. Dice que va a haber lluvias. ¿Y vos cómo estás? Bien. Bueno. Viendo, como siempre te digo, la mitad del vaso lleno. A partir de mañana los días empiezan a ser más largos. Sí, es cierto, lo dijiste la editorial anterior, sí, ya va pasando esto de la llegada del invierno y empezamos a remontar la cuesta de nuevo. Es cierto, es cierto. Y así se nos va el año y se nos va la vida también, ¿no? Y ya estamos llegando a la mitad del año. Sí. Parece que fuera poco más que ayer cuando volvimos a retomar las columnas. Es cierto. Ya pasó medio año. Sí, y tremendo. tan lejos que quedaban las elecciones y están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ¿eh? Bueno, nosotros lo sabemos. No sé si se dan cuenta todos que están a la vuelta de la esquina. ¿Vos qué decís? Bueno, el tema es que la ley impide que muchos se enteren de antemano. De hecho, muchos de quienes han hecho público sus deseos de ser intendente, por ejemplo, lo han hecho infringiendo la ley, porque no se puede hacer campaña hasta la presentación de las listas el próximo sábado. Por más que tenga aspiraciones, digamos, una persona puede decir yo soy precandidato. Manifestar las aspiraciones, pero no podría repartir un papel que diga no. Eduardo Rivas intendente. No, claro. ¿Algunos lo han hecho? Sin embargo pasa. Ah, sí. Mira. Sí, claro. La Libertad Avanza colocó publicidad en Zárate con la candidatura de Marcelo Gómez. Sí, es cierto. Luis Ranelucci por Juntos repartió papeles promocionando su candidatura. Leandro Matilla repartió, en Unión por la Patria, repartió volantes promocionando su candidatura. Y en las redes mucho más, porque es mucho más difícil de controlar. Claro, sí. Entonces, digo, uno tiene en la cabeza esos nombres, sin embargo, ha habido comentarios como que van a ser a priori, yo sinceramente descreo que sea así, pero dicen que va a haber muchos candidatos en cada uno de los frentes mayoritarios y bueno, hasta tanto no haya una presencia en la calle más contundente, el común de la ciudadanía está más alejado de la elección. Sí. Máxime cuando las elecciones son tan irregulares en lo temporal, me refiero, digo, nosotros estamos acostumbrados, y la provincia de Buenos Aires siempre lo hizo así, que en un día se vota todo. Se vota para presidente, para gobernador, ahora resulta que muchas provincias, más de la mitad, han desdoblado sus elecciones, entonces primero se vota a gobernador y en agosto-octubre, entre las PASO y las generales, se va a votar a presidente. Entonces también hace que a nivel local se vea más lejano, porque si yo te digo, bueno, ¿quién va a ser el candidato a presidente de Juntos? Y todavía no se sabe, porque a priori va a haber una interna a tres bandas. Claro. Y en Unión por la Patria, y ni siquiera es el único que anunció que quiere ser candidato, bueno, dos, Juan Grabois y Daniel Scioli. Entonces, y pareciera como que los candidatos de peso, y a esto llama a los que sean ungidos por Cristina Fernández, no han hecho su presentación. Entonces, hasta tanto eso no esté... Esto es como cuando uno hace un asado. Mientras estén los chorizos y la morcilla, no es el asado. Hasta que no aparece la carne, es cierto, el asado no aparece. Acá pareciera que falta que llegue la carne del asado. Bueno, esperemos que sea contundente y que sea carne, no sea otra cosa. Por lo pronto que nos quedemos todos contentos. Por eso te digo. Bueno, ¿y qué opinión te merece, qué análisis has hecho de lo sucedido en el Chaco y también en la provincia de Jujuy por estas horas, ¿no? Ya que hay muchos que hoy están opinando algunas cosas, para mí personalmente, la verdad que son unos caraduras todos, pero me indigna lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, no hacemos nada desde aquí con indignarnos. ¿Qué opinas vos? A ver, me parece que hay que separar los dos casos, porque son dos casos que lo único que tienen un punto en común es que toca la política, pero poco más que eso.
voy a hablar de la información que tengo. Sí, claro, porque claro. me pasa exactamente que... No, digo, porque después vos me lo has hecho notar que había oyentes que decían, bueno, pero ¿por qué opina de Lima si no vive en Lima? Bueno, yo no vivo en Chaco, tampoco vivo en Jujuy. Y sin embargo ahora resulta que todos opinamos sobre Jujuy, todos opinamos sobre Chaco. Es cierto, porque los argentinos somos así, somos técnicos, opinólogos. Cuando juega Argentina somos todos técnicos, somos opinólogos en la política, es así, nos pasa a los argentinos, ¿no? Y no está mal, yo no lo veo mal. Ajá. Lo que digo es, uno tiene que tratar de hacerlo en función de la medida de la información con la que uno cuenta. Uh-huh. Es lo mismo que cuando yo opino sobre Lima. Entonces digo, para salvar las distancias, porque después está quien dice, bueno, pero entonces, ¿por qué opinas sobre nuestro pueblo? Bueno, es la misma lógica de, como estás proponiendo ahora, de opinar sobre Chaco y Jujuy. En el caso de Chaco... Y esto perdóname, es como ponerlo de ejemplo en la familia, ¿viste? Uno puede hablar de su familia, pero cuando otro habla se enoja. Es así. Bueno, digamos, si uno lo permite para un lado, tiene que permitir para el otro, digamos, la lógica es exactamente la misma. Pero ese sí. Sí, digo, no, el caso de Chaco me parece que es un caso eminentemente policial. Yo coincido con el gobernador Capitanich, es un caso eminentemente policial. Sí. Lo que sí es que tiene ciertos ribetes de relacionamiento para con la política que exponen dos cosas. Por un lado, uh-huh, exponen una práctica política en la provincia, y para mí el ejemplo más claro es que el barrio donde están haciendo los allanamientos, donde viven, tiene el nombre del dirigente político que está detenido, el Merenciano. Sí, el Merenciano. Que el barrio tenga el nombre de él, ya implica un nepotismo en el funcionamiento político de la provincia. Totalmente. No menor. Sí. De la mano de esto, y dejando siempre la salvedad que hasta tanto la justicia determine lo contrario, todos se presumen inocentes. Sí, claro. Digo, y que la provincia, ante una acusación de semejante gravedad, no haya detenido el proceso eleccionario. Sí. No, el envío de dinero. La fundación siguió recibiendo dinero. A eso te referías. Sí. Ella estaba desaparecida y había anuncios, porque nosotros estamos hoy a 21 de junio, sí, y en la última semana cobró más notoriedad el caso, pero Cecilia está desaparecida desde el 2 de junio. Sí. ¿Sí? Las últimas imágenes son del 2 de junio. Sí. Entonces, costó que llegara a la primera plana nacional, y costó también que hubiera un pronunciamiento, porque la vocera presidencial demoró mucho también en hablar, el propio gobernador demoró mucho en hablar, lo cual arroja un manto de turbiedad mucho mayor. Totalmente. A la situación. Sí. Entonces digo, por un lado me parece que expone eso, un funcionamiento político en la provincia, pero en donde no hay, hasta donde yo conozco, no hay una organización política parapolicial detrás de esto. Uh-huh. Sí que es una provincia en donde no es el primer caso en donde la política o gente referenciada con poder político está involucrada en casos policiales, lo cual también implica una forma de ejercicio del poder en la provincia. Uh-huh. ¿Sí? El caso de Jujuy me parece que es sumamente distante y distinto, uh-huh, porque se trata de una movilización política para criticar el accionar de el propio gobierno y de las instituciones democráticas. Sí. Y ahí me parece que la discusión pasa por otro ámbito, porque uh-huh, pasa, por ejemplo, para decir cuál es el límite, si tiene un límite, la protesta. Sí. La violencia es el límite de la protesta. Bueno, ¿qué se considera violento y qué no? Uh-huh. Porque si vuelvo a lo mismo, es el mismo caso, en este punto sí se toca con Chaco, en donde en Buenos Aires y los medios nacionales se hicieron eco a partir de los reclamos y las protestas de los últimos días por el nivel de violencia que adquirió. Sí. Pero hay reclamos que vienen desde mucho tiempo atrás. La Convención Constituyente lleva meses discutiendo la nueva Constitución de Jujuy. Sí. Y, por ejemplo, los partidos de izquierda, en Jujuy tienen mucho peso, uh-huh, denunciaban y mostraban videos en donde en una comisión decían, bueno, vamos a votar si le damos la palabra al representante de la izquierda. Sí. Votamos que no, bueno, vos no hablás. Entonces, y eso pasó
y no se discutió a nivel nacional. Entonces, digo, uno recuerda las palabras de Cortázar cuando decía si la violencia es quien la engendra o quien reacciona. Digamos, ¿quién es el que genera la violencia? Bueno, entonces digo, está claro que nadie va a avalar que vuelquen un auto, que prendan fuego a la legislatura, o que se agarren a piedrazos. Lo que también es cierto es que no es lo suficiente claro como debería ser el accionar previo a eso. Porque si uno participa de un proceso democrático y después, y esto lo digo entre comillas, democráticamente resuelven que uno no puede hablar, digo, ¿qué caminos le queda? Es como que a uno lo van empujando. ¿Sí? Digamos, te van empujando y cuando vos te caes al río, y se cayó al río. ¿Vos decís que es responsable el gobernador directamente de lo que ha sucedido? No tengo información para decir que el gobernador es responsable. Sí creo que hay una responsabilidad compartida porque la situación actual no dista del proceso previo. Esto no es que se levantaron un buen día y dijeron, bueno, vamos a protestar y a quemar la legislatura. Me parece que esto se viene cocinando un caldo de cultivo que termina derivando en esto. Que esto no significa que, por ejemplo, no pueda estar motivado. Yo leía los titulares hoy en donde las autoridades de Jujuy esgrimen que había mucha gente de fuera de la provincia aprovechando el fin de semana largo, no como turismo, sino como para incentivar la protesta, ¿sí? Para conducir la protesta de determinada manera. No, hay gente detenida que ha ido de aquí, desde Buenos Aires. Por eso digo, entonces, ahí está quien diga, bueno, es la solidaridad. Bueno, yo creo que no corresponde esa solidaridad. Y está bien que se hagan paros de docentes, paro de médicos, está bien que se haga todo esto, en reclamo por esta situación que existe en la provincia, Manolito. Pero el reclamo de los docentes no tiene que ver con la Convención Constituyente. El reclamo de los docentes, y el propio gobernador Morales reconoció que era una protesta pacífica y lícita. Él decía, yo entiendo a los docentes en el reclamo. Los docentes ganan, según comentaba el gobernador, a partir de este mes, 190.000 pesos. De sueldo bruto. Decía, están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si el propio gobernador reconoce que los docentes a su cargo están por debajo de la línea de la pobreza, es de presumir que los docentes van a reclamar. Situaciones como las de Zárate, en donde los empleados están por debajo de la línea de la pobreza, y los sindicatos que los aglutinan no reclaman de manera pública, a través de una marcha, de un paro y demás, eso pasa en Zárate solamente. Los docentes marchan, decía el gobernador, nosotros en Jujuy tenemos entre 2 y 3 marchas diarias de reclamos a las autoridades, dice, y las marchas son pacíficas, y las marchas se dan en el marco de la democracia, y yo entiendo que los reclamos son lícitos para reclamar. Se mezcló mucho todo, se mezcló todo, digamos, ¿no? Porque Por eso digo, esto no es algo, no hay que confundir este reclamo con el reclamo de los empleados públicos jujeños, ni tampoco se puede desentender este reclamo del proceso constituyente jujeño, en donde participaron todas las fuerzas políticas que participaron en las elecciones y consiguieron escaños en la constituyente, y en donde los propios representantes de lo que entonces era el Frente de Todos, del Partido Justicialista, participaron de la constituyente. De hecho, ante el reclamo ayer frente a la legislatura, los constituyentes y los legisladores del justicialismo estaban dentro de la legislatura participando del acto. Jujuy es un distrito en donde, no ahora, sino en el año 2015, comenzó, porque hay que tratar de entender la historia, porque vista las fotos desde Buenos Aires, uno puede tratar de ver algo que no necesariamente es lo que es. El vicegobernador de Gerardo Morales pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa, porque en el año 2015 era cuando Massa no formaba parte del Frente de Todos, y la discusión era si tenía que haber un acuerdo electoral entre Juntos y el Frente Renovador. En Jujuy se hizo ese acuerdo, y el vicegobernador de Morales pertenece al masismo.
Entonces, es mucho más compleja la situación de lo que uno ve cuando ve a uno tirando piedras y a uno reprimiendo. Que desde ya cualquier exceso de la represión, tal como se ha visto, un chico de 17 años perdió un ojo. Digo, nadie puede entender, o al menos yo no lo puedo entender, que una represión necesaria, porque evidentemente era necesaria porque estaban quemando autos, estaban quemando la legislatura, desemboque en que un chico de 17 años pierda un ojo. Bueno. Si no, permitimos que cualquier cosa vale para contener, y yo creo que no vale cualquier cosa. Está. Creo que hay que contener está el reclamo, perfecto lo que decís, pero a veces está... impedir eso, también pero no vale cualquier cosa. Del otro lado también pierden ojos y pierden cosas, ¿no? En estos enfrentamientos así con tanta violencia, ¿no? Yo veía las cámaras como los chicos con onda tiraban piedras directamente a la cabeza de los policías. También un policía podía haber perdido un ojo. Bueno, en el Chaco le pidieron directamente a los periodistas nacionales que se retiraran de la provincia. O sea, hay cosas que no cierran para nada, por lo menos a nosotros que analizamos un poco más la información, ¿no? Por supuesto. Perdóname, porque no me quiero perder de lo que vos decías recién, que le tiraban piedras a la policía. Eso está mal, pero la responsabilidad no es la misma, la del Estado, que la de quien reclama frente al Estado. El Estado, digamos, una persona puede cometer algo al margen de la ley y está mal, pero el Estado es el garante del cumplimiento de la ley. El Estado no puede actuar por fuera de la ley. Pero desde... Si no, terminamos en la represión de la dictadura militar, en donde para combatir a la guerrilla vale cualquier método para combatir, porque la situación lo ameritaba. Entonces está bien, me parece que eso hay que dejarlo claro. Está mal que le tiren piedras a la policía. Pero ahora la policía no puede actuar al margen de la ley para contener a quien tira piedras. La policía representa al Estado, pero el verdadero Estado ¿dónde está? ¿No? Porque definitivamente tampoco la gente que está en el Estado está haciendo las cosas como corresponde, ¿no? Para poner ley y orden, directamente los poderes se tienen que unificar para poner ley y orden. Pero Martín, Jujuy tuvo elecciones hace poquito. Digamos, nosotros recién decíamos, cuando hablábamos de las elecciones, y decíamos de los candidatos que ya se lanzaron y demás, que había lugares donde uno estaba más atento. Hace un mes fueron las elecciones en el 7 de mayo. Sí, hace poquito, es real. Entonces, y mayoritariamente avaló al frente de gobierno. Eso no significa que pueda hacer cualquier cosa, pero el momento, lo decimos muchas veces nosotros, más allá de la crítica que nosotros podamos dar de una situación y demás, el momento en donde la situación, donde la ciudadanía da su opinión de manera completa, es el momento de la elección. Entonces, y en ese momento de la elección, el proceso constituyente estaba en camino, ya se venía discutiendo desde el año pasado el proyecto de digamos que fue avalado por el voto popular, directamente fue avalado este gobierno, la situación, vuelvo al inicio cuando me preguntabas, uno opina de lo que ve y de lo que escucha. Totalmente. Y la información viene muy parcial. Yo te comento lo del video de la constituyente, pues lo vi yo, el video, donde le decían, usted no habla, mayoritariamente resolvimos que usted no habla. Y eso no es algo democrático, no es la forma de proceder. Entonces, me parece que la situación es sumamente compleja como para tomar decisiones drásticas y posiciones unívocas. Sí creo que hay que tomar posiciones drásticas y unívocas frente a la violencia. La forma de protesta no puede ser prender fuego a un auto, prender fuego a la legislatura, o sacarle a través de una bala de goma a un ojo a un chico de 17 años. Bueno, nada justifica esa situación. ¿Y qué pasa con el amedrentamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy escuchábamos a Valdés decir que va a pasar lo mismo si llega a ganar la oposición, las elecciones en el país. Todo este tipo de cosas que a partir de estas provincias tan violentas se ha transformado en decir, nos amenazan a los argentinos de esta manera, ¿no? Es decir, si no gana el oficialismo las elecciones, esto va a pasar en todo el país, ¿no? Y al mismo tiempo hoy se conforman
paros para mañana, se está interviniendo directamente organismos dentro de esta situación, como que están tomando posición, mencionando pura y exclusivamente no lo que están solicitando los docentes, sino lo que está pasando en Jujuy. Bueno, a ver, la mejor forma de cohesión es el temor. Si yo digo, juntémonos todos nosotros porque hay alguien de afuera que nos quiere atacar, digo, eso funciona, digamos, la noción de patria es, nosotros somos distintos a otros, nosotros somos de una patria diferente a otro, y siempre se esgrime que estamos en peligro, que hay otro que pueda venir a cambiarnos nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestros gustos. Entonces, la mejor forma de cohesionar a un grupo de personas es a través del miedo. Digo, votame a mí porque si no vas a perder lo que tenés. Sí, pero votame a mí porque si no van a venir aquellos que son peores. Pero surgen de los mismos funcionarios esos mensajes. Bueno, pero porque es una lógica propia de... A ver, si vos haces un paneo por cualquiera de las propuestas, nosotros escribimos en el fin de semana sobre las propuestas de Juntos, y sobre la propuesta de Unión por la Patria, ya habíamos escrito sobre la Libertad Avanza, y si vos ves, la mayoría de las propuestas tienen que ver con en rechazo a algo. Como esto no nos gusta, entonces nosotros, no es una propuesta propositiva, es una propuesta en respuesta a otra cuestión. Entonces digo, a partir de eso, obviamente que, a ver, si uno tiene un plan social, lo más fácil es decir, ojo, porque si va a venir alguien que hoy no está, hoy vos tenés el plan social porque estoy yo. Si mañana yo no estoy, ¿quién te garantiza que tengas el plan social? Y eso lo podés aplicar a todo, a los subsidios, a los clubes que dio Cáfaro el sábado, a los repartos de cosas que hizo con Tolosa Paz, a todos. Lo podés replicar. Esto que vos tenés, lo tenés porque estoy yo. ¿Qué pasa si yo no estoy? Después lo podés llevar al extremo, decir, si yo no estoy, yo soy el garante de la paz social. Si yo no estoy, va a ser la imagen de Jujuy. Lo cual es historia contrafáctica, porque no tenés forma de saber qué pasaría si yo estoy o no estoy, y en qué condiciones, porque las condiciones no se van a mantener constantes. Claro, totalmente. Pero más allá de eso, insisto lo mismo, el temor a una situación hace que la gente se aglutine en una posición diferente. Entonces es lógico que, digo, porque acá se da la paradoja, en el caso de Jujuy, es que desde los dos sectores mayoritarios se utiliza como ejemplo. Por un lado está quien dice desde el lado del gobierno nacional, si nosotros perdemos las elecciones y sube Cambiemos, como está gobernando en Jujuy, porque olvidan decir que el vicegobernador es del Frente Renovador, va a replicarse esta situación de Jujuy a todo el país. Desde el otro lado, lo que dice la gente de Juntos es, pretenden desestabilizar la situación para impedir la voluntad mayoritaria de un cambio de gobierno. Entonces, desde los dos sectores se coincide que esta situación se está generando para generar miedo, ya sea miedo porque si se cambia, estas van a ser las consecuencias, o miedo a la posibilidad de cambio, entonces por las dudas desestabilizamos antes. Entonces, muy esta complejo. Es una situación sumamente diferente a la de Chaco, que, como te decía, la de Chaco es claramente un hecho policial de una persona con mucho poder relacionada a la política. Esto es una discusión política mucho más abierta. De hecho, las marchas en Chaco han sido pacíficas, reclamando justicia mayoritaria, multitudinarias. En cambio, en el caso de Jujuy, pasan por otro lado. Y lo que yo te quería también destacar es que dejar en claro que el reclamo que está pasando y los problemas que están pasando no tiene que ver con el reclamo de los docentes de Jujuy, porque los docentes de Jujuy, cuando hubo violencia y demás, estaban a un costado. No fueron partícipes de la situación. Más allá de que ellos tienen sus reclamos, que incluso el gobernador reconoce como reclamos valederos, pero sin embargo ellos no fueron partícipes ni de la quema de la legislatura, ni de la arrojar piedras, nada de eso. Entonces, digo, hay formas y formas de protestar. Totalmente.
Bueno, Manolito, me he pasado el tiempo, me está haciendo seña Carlitos, ya que nos pasamos 5 minutos. Te quiero agradecer, como siempre, la charla y bueno, y esto que nos fuimos, a veces nos vamos un poquito del tema local, porque bueno, es necesario a veces con las cosas que están pasando, escuchar los puntos de vista, distintos puntos de vista, ¿no? Así que muchas gracias. Porque uno no vive en una isla. Totalmente. Y las cosas tienen mucha más implicancia de lo que uno cree en lo local. Totalmente, totalmente. Gracias, Manolito. Gracias a vos. Hablaremos la semana que viene ya con los candidatos puestos. Dale. El sábado se cierran las listas. ¿Sí? Ahí podemos, la semana próxima vamos a analizar, ¿no? Cada una de las listas. Gracias, Dale, Manolito. Gracias a vos, Marité, como cada día.